Ok, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que nos ven en este momento. En el video de hoy tenemos a una nueva invitada, una de mis hermanas en Santa Cruz, y ella es de Perú, entonces vamos a conocer un poquito, pero antes de pasar a eso, pues me gustaría invitarlos a que le den like al video, que lo compartan y pues si tú estás discerniendo tu vocación o tienes interés sobre la vida religiosa, pues este video es para ti. Te invito a que lo veas hasta el final, lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Y pues como quiera les voy a dejar el link de nuestro Facebook y pues de nuestra página para que nos sigan. Pues sin más retardo, empezamos, hermana. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lilma Calcín Collazos. ¿Y de dónde es, hermana? Bueno, yo soy peruana. Ajá. Nací en la capital, en la ciudad de Lima, justamente en uno de los distritos que le llaman el Rímac. El Rímac. Miren. ¿Y cómo es que usted llegó a Santa Cruz? ¿Cómo conoció a la congregación? Bueno, yo había terminado de estudiar enfermería y sentía que algo me faltaba. Y pues empecé a asistir a la iglesia de mi ciudad y allá en la iglesia fui conociendo a varios grupos que participaban en diferentes servicios, por ejemplo, catequesis, liturgia, el coro, pastoral de la salud, y entonces todo ese conocimiento nuevo para mí me abrió muchos horizontes, muchas cosas que yo podía hacer, ayudar, colaborar. Y me fui quedando varios años, caminé en varios grupos y fui haciendo servicios, visitando a la gente y bueno, aprendiendo también, ¿no? De los padres de Santa Cruz y de las hermanas de la Santa Cruz que estaban presentes en esa capilla. El nombre de la capilla es Familia de Nazaret, en Canto Grande. ¡Qué bonito! ¿Y por qué dijo usted, aquí me quedo? Yo siento que pertenezco a Santa Cruz. Porque mira, lo que se encuentra en los hermanos, hermanas de Santa Cruz, es una cordialidad, es una acogida fraterna, es un acompañamiento continuo y la hospitalidad, sobre todo eso, que siempre he visto como un carisma particular en las hermanas. La hospitalidad no solo para recibirte en la casa, en la capilla, sino la hospitalidad en el ser de la misma persona, cómo te acoge como persona. Ya siempre me ha impactado eso, la manera cómo acogemos, cómo se acoge a la persona. Es como que la hubiéramos conocido de muchos años, es parte de nosotras y no una persona nueva, una persona extraña. Entonces, eso ha sido lo que me impactó, eso ha sido lo que hizo que me quede, porque me sentía en familia, me sentía muy segura con una relación así. Sí, sí, y estoy segura de eso porque hace unos meses que fui a Perú, que tuve la oportunidad, aunque ustedes no estuvieron, pues nos brindaron pues su espacio, ¿no? Nos abrieron pues las puertas de la casa y de estar ahí, pues nos sentimos muy, muy acogidas. Entonces, pues muchas gracias por eso. ¿Y cuál es tu ministerio ahora? Bueno, eh, voy a decir que no es solamente ahora, sino yo ya vengo más de 20 años acompañando el Ministerio de Atención de la Salud en las prisiones. Entonces, desde que yo fui postulante, empecé este ministerio aquí en Lima
pero con las prisiones de varones. Una era la prisión de máxima seguridad, el nombre es Miguel Castro Castro, que era solo para presos políticos. Y el otro penal o prisión era la prisión de San Pedro del Lurigancho, que era para presos comunes. Yo he caminado en ambas prisiones a través de la atención de la salud y he ganado mucha experiencia en el sentido de ser una más con ellos, porque esta realidad es bastante dura, es bastante difícil, y aprendí muchas cosas de parte de ellos. Y pues después de unos 14 años, yo he cambiado de prisión. Ya no estoy más en las prisiones de varones, ahora estoy en una prisión de mujeres. Está en un distrito que se llama Chorrillos. El nombre del establecimiento penitenciario es Anexo de Mujeres en Chorrillos. Es un penal de mujeres con una población de 360 internas, y no solamente encontramos allá mujeres, sino también niños y niñas que han nacido dentro de la prisión. Entonces, igual, no, la labor que yo realizo allá o el servicio no es solamente de mi parte, sino es un conjunto de personas que nosotros recibimos en nombre de agentes pastorales, que nos dedicamos al acompañamiento desde el área legal, porque hay abogadas, desde el área de la salud, como yo coordino y dirijo esta atención. Yo soy enfermera de profesión, y también la parte espiritual, ¿no? Entonces, creo yo, en todos estos años de caminar y de acompañar y dejarme acompañar por las poblaciones carcelarias, yo creo que la salud no es solamente física, es la salud integral. Y no es solamente que tú curas una herida superficial, sino hay muchas heridas en el alma que necesitan ser atendidas, ser sanadas. Son heridas sagradas. Son mujeres y hombres que tienen historias muy difíciles. Y a ellos, a ellas, nosotros nos dedicamos a través de este ministerio en las prisiones. Wow, muy bonito. Muchas felicidades por todo su celo pastoral, por todo su amor hacia ellos y pues su misericordia. Y pues seguiremos rezando para que tenga las fuerzas de seguir, ¿no? Con nuestros hermanos en necesidad. Y aparte de su ministerio, ¿hay algo que la motiva? ¿Hay algo que le gusta hacer? ¿Como un pasatiempo favorito? Bueno, tengo varios, no solamente uno, porque depende el momento, ¿no? Sí. Me gusta mucho la lectura. Yo estoy formada en ciencias políticas y me gusta mucho la política. Yo sigo mucho la política de mi país, la política de Sudamérica, la política internacional, porque quiero saber más de cómo verdaderamente nuestros gobiernos o los estados verdaderamente están atendiendo a las poblaciones vulnerables, qué políticas públicas tiene uno, tiene otro, ¿no? Y entonces como que esa es mi gran pasión. Leer. Sí, sí, mucha lectura sobre política, encuentros que yo tengo también con grupos que se han formado conmigo en la universidad, y entonces formamos un grupo de, decimos nosotros, ¿no? Pensadores políticos, y reflexionamos, analizamos y a veces proponemos algunas alternativas, bueno, más que nada para la gente que nos permite llegar a ellos, algunos políticos, algunos congresistas, y entonces eso es en este momento mi gran pasión. Otras cosas podría ser a veces jugar ajedrez, que lo hago con mis hermanos, también la pintura, me gusta mucho el canto, el baile, mi otro pasatiempo grande es el baile, me gusta la danza, bailo Ya, todo ya. tipo de música.
Qué bonito, gracias. ¿Y hay algo que le gustaría decirle a, pues, a todas estas jóvenes o, pues, incluso varones, ¿no? Que están discerniendo una vocación, que están buscando su camino. ¿Hay algo que tú les aconsejarías o, pues, les dirías, les compartirías? Sí, bueno, desde mi ser como ciudadana de un país, de una nación, con un espíritu más de ser ciudadana, somos ciudadanos del mundo, pero nos ha tocado estar en diferentes países. Desde esa concepción, yo siempre que he acompañado a personas, siempre les he invitado a observar, a mirar alrededor de su ciudad, de su pueblo, de su barrio, a que observen qué falta por hacer, a que tomen conciencia qué está pasando donde ellos viven a nivel de políticas, a nivel de repente programas para la gente más anciana, para los niños, a dejarse impactar por las cosas que todavía no se han hecho y que de repente les llame el deseo de querer contribuir desde cualquier ángulo. Puede ser desde una profesión, puede ser desde una institución pública como trabajador, trabajadora, o puede ser también desde una congregación religiosa. Cualquiera de estas posibilidades, pero que se atrevan a observar, a dejarse conectar con todos los gritos que hay en la ciudad, en la sociedad, porque solo así yo voy a saber dónde me encuentro ubicada y qué respuesta yo puedo dar. Para mí viene así, yo diría eso para las jóvenes, los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces vivimos de puerta para la casa y vivimos un individualismo que nos aleja de los vecinos, de la realidad de fuera. Hoy en día nuestro mundo necesita de profetas, hombres y mujeres. Y yo creo que un profeta, mientras esté metido dentro de su casa, no va a poder ver lo que pasa afuera, no va a poder escuchar los gritos de afuera. Entonces, que se atrevan, porque de verdad es la única manera de saber quién soy yo, hacia dónde yo me puedo dirigir y con qué grupo yo puedo caminar. Las opciones son muchas, es cierto. Puedes hacer profesional, puedes ser un trabajador, puedes ser una ama de casa, porque todos cumplen una misión. Pero si se te presenta la oportunidad de poder conocer una comunidad religiosa como la nuestra, que da posibilidades para que tú también te desarrolles, tú también te formes como una religiosa, pero como una religiosa concentrada en los problemas, mirando la realidad, pisando con sus pies bien firmes sobre la tierra, sabiendo dónde pisa y hacia dónde va. Muy bien, muchas gracias, hermana, muy inspirador su mensaje. Y pues nuevamente muchas gracias por estar aquí, por compartir, por su disponibilidad, por todo el amor y todo su trabajo que hace. Pues muchas gracias. Espero que algún día pueda venir a México. Pues son bienvenidas a que vengan. Y pues pues damos gracias a todas las personas que nos apoyan, a todas las personas que pues están aquí presentes y pues seguimos rezando por todos ustedes. Y pues yo soy hermana Nieves, CSC, y pues los esperamos en nuestro próximo video con otra invitada. Pues muchas gracias, hermana. A ti, Nieves, y a través tuyo saludar a todo el pueblo de México,
somos un pueblo familiar. Para nosotros México es como fuera Perú. Y por tener la dicha de ustedes de haber nacido en México, de ser mexicanas, de ser mujeres de coraje, mujeres de fe y mujeres que caminan con el pueblo. Nuestras oraciones están con ustedes justamente en este tiempo de pandemia, que todo el mundo está viviendo dificultades, y que el Señor les bendiga, sobre todo a las personas que más necesitan en este momento su bendición. Gracias por esta oportunidad de poder compartir un poquito mi fe, mi experiencia en Santa Cruz. Gracias.